la grabación. ¿Dudas que persistan sobre las soluciones o las respuestas del examen? Levanten mano. Bueno, entonces el examen parece que quedó claro. Ya lo pueden revisar. Bueno, vamos a continuar entonces revisando algunos conceptos relacionados con transferencia de masa. Y entonces lo que les voy a pedir ahorita es, les voy a dar algunos conceptos y ustedes, bueno, algunos términos, mejor dicho, y ustedes van a escribir en una hojita, en su cuaderno, cuál sería su definición de esos términos, de manera tal que después revisemos todos juntos y veamos si recuerdan adecuadamente, ¿no? Entonces, el primer término es, ¿qué es una concentración másica de una especie química que está en solución? Bueno, antes de esa, ¿qué es una solución? Lo estoy escribiendo también en el chat. Entonces, primerito vamos a revisar qué es una solución. Después, cómo se define concentración másica de un componente. Yo al componente lo llamé I en esa solución. Luego, ¿qué es la densidad másica de una solución? Luego, ¿cómo se relaciona matemáticamente la concentración másica de I en la solución con la densidad másica de la solución? Le voy a poner relación de concentración másica con densidad másica de una solución. Ok. Después vamos a revisar el término de concentración molar también de una especie I en solución. Densidad molar de una solución. Y nuevamente, ¿cómo están relacionados estos dos conceptos? Relación de concentración molar de I con densidad molar. Bueno, ahí me equivoqué en la parte de densidad molar. Le puse densidad, pero bueno, es densidad molar. Después de eso vamos a revisar cómo se calcula una velocidad promediada en masa para una mezcla de más de un componente. Y lo mismo, la velocidad, pero ahora promediada en moles, también para una mezcla multicomponente. ¿Y a qué es igual el flux molar total en términos del flux difusivo? Y bueno, en términos del flux difusivo. Esos son los primeros términos que vamos a revisar. Les voy a dar 2 minutos para que por favor vayan revisando. Bueno, vamos a dejar un poquito más de tiempo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 10 o 11 términos, entonces vamos a dar 5 minutos. Porque en principio ya son definiciones cortas.
Yo espero que todos se acuerdan de a qué se refieren y entonces eso es lo que necesitamos. Entonces, 5 minutitos, vayan en su cuaderno anotando sus definiciones y después ustedes me van a dar esos conceptos, esas definiciones.
Conforme vayan terminando, por favor, dejen mano levantada. Bien, vamos a dar unos minutitos más en el chat. Bueno, después de algunos mensajes que se me fueron sin orden, las últimas líneas, ahí ustedes verán los mismos términos, pero ya con números e indicando quién lo va a presentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, está uno, solución, nos lo va a explicar. ¿Qué es una solución? Nos va a explicar Mauricio. Dos, que es concentración másica de un componente ahí en solución, nos lo va a explicar Alejandro. Y así sucesivamente. Entonces vamos a dar un par de minutos más y comenzamos revisión.
Bueno, ya les di más tiempo, yo espero que ya estén listos. Vamos a comenzar a compartir información. Entonces, comenzamos con Mauricio, por favor. Buenas tardes, profesor. Me tocó lo que es, que es una solución y, bueno, lo veo como una mezcla de dos o más compuestos, o también lo puedo ver como una mezcla de un soluto y un solvente. Ok, cuando dices una mezcla, ¿es homogénea o heterogénea? Homogénea, se me olvidó eso. No, esa es la palabra clave para definir solución. Entonces, es una mezcla homogénea de varios componentes y podemos nombrar algunos de esos componentes como soluto y solvente. ¿Cuál es el soluto, Mauricio? El soluto es lo que se disuelve y el solvente, pues, lo que disuelve al soluto. Mm, Pero, por ejemplo, si tuvieras dos líquidos, ¿cómo defines cuál es el soluto y cuál es el solvente? ¿Cómo defines Ah, quién disuelve a quién? bueno, regularmente el solvente está en mayor cantidad que el soluto. El solvente está en mayor cantidad que el soluto. Ok, entonces la cantidad de los componentes va a definir quién es soluto y quién es solvente. Muy bien, Mauricio. Otra pregunta respecto a soluciones. ¿En qué estado de agregación podemos encontrar soluciones? Ah, en cualquier estado, ¿no? En cualquier estado, ¿no? Entonces, Bueno, sí, en cualquier cualquier, estado, sí. sí, o sea, puede haber soluciones líquidas, puede haber Gaseosas, soluciones gaseosas y puede haber soluciones sólidas. sí. Sí, muy bien. Gracias, Mauricio. Bueno, Nada. entonces, ¿dudas respecto a este primer término? No, ok, entonces tengo otra pregunta antes de pasar al segundo término, que Alejandro ya está más que preparado para darnos la explicación, bueno, su definición y explicación. Eh, Karina, ¿nos podría recordar cuál es el término que se utiliza para indicar que vamos a disminuir la concentración de una solución? Sería, Ay, no escuché. sería diluir. Diluir, muchas gracias. Entonces, esto lo estoy metiendo entre la lista de preguntas porque a veces los alumnos se llegan a confundir. Disolver es preparar la mezcla homogénea y disminuir la concentración de una mezcla agregándole generalmente mayor cantidad del solvente, pues eso es diluir, ¿no? Entonces, para que quede claro para todos. Bueno, gracias, Karina. Alejandro, continuamos. Bueno, por lo que yo entiendo, la concentración másica habla sobre la cantidad de soluto que se por unidad de volumen de un solvente. Cantidad de soluto. Ajá. ¿Esa es cantidad de soluto? ¿Es cantidad de qué de soluto? ¿Litros de Soluto de. soluto? Perdón. ¿Litros de soluto? No, está expresado o en moles o en gramos. Concentración másica. Másica. Definido en gramos, ¿no? Ah, bueno. Ajá. Bueno, sí, perdón, sí, en gramos. Ujú. Ok, entonces, ¿podrían ser kilogramos o solo gramos? Siempre es Bueno, gramos. sí, sí podría ser gramos, kilogramos, Libra masa. también, o sea, unidades que hablen de, pues, básicas. Ok, entonces cantidad de masa del componente I sobre Unidad de volumen. unidad de volumen. Muy bien, esa sería la concentración másica de I en solución. Gracias, Alejandro. Anaí, densidad másica de una solución. Ya. La densidad másica de una solución va a ser la masa del sistema por la unidad de volumen. Esta es una propiedad intensiva. Muy bien, gracias. Entonces De es nada.
Es la propiedad ahí. Ya estamos hablando de la mezcla, no de un componente. Entonces es también masa entre volumen, pero es de toda la mezcla. Masa de toda la mezcla entre volumen de toda la mezcla. Mientras que concentración másica era masa solamente de I sobre volumen de toda la mezcla. Entonces no es lo mismo, pero están relacionados y por eso es que vamos al punto 4. ¿Cómo se relacionan un término con el otro? Yeli. Pues con la densidad podemos saber la concentración másica o al revés. A ver, escríbele para que nos También aquí, claro. bueno, ay, me voy a poner a escribir otra vez, profesor. Al cabo yo ya sé que a ti te salen bien las letras en este pizarrón. Pero traigo la temblorina ahorita, profesor. Uy, Ok, ya estoy escribiendo. No, sorry. Ay. Pues puedo poner kilogramo por volumen de... Ay. Ay, no. ¿qué pasó? No lo sé, profesor. Bueno, esas serían las unidades de concentración. A ver, esas serían las unidades de concentración. Ajá. Pero ahorita lo que queremos es ya la relación matemática de concentración másica de I respecto a la densidad másica. También me apareció, bueno, otro término. Bueno, a ver, voy a poner las unidades. A ver. Ay, ¿por qué se borra? ¿Se borra? Sí, ni siquiera le aporté nada, pero bueno, está bien. Ay, no. Bueno, pongo M como la masa, va a ser igual a... Ok. Entonces ahí digamos, lo que nos está faltando sería ponerle... No, bueno. Sí, creo Que es sí. para el componente ahí, ¿no? Ujú. Y ahí yo soy quien estoy poniendo la CIS porque esas no son tan difíciles. Entonces tenemos lo que está a la izquierda, ¿qué es? O sea, son las unidades de qué. De la concentración básica. Ok, entonces tendríamos que la concentración másica va a ser igual y luego el primer término a qué es igual. La fracción másica de la solución. Exacto, la fracción másica que multiplicando a... A la densidad másica. Exacto, la densidad másica. Entonces, esa es la relación entre la concentración másica de I y la densidad másica. Bien, gracias. Yes. Antes de continuar, Liliet, ¿qué es un perfil de concentración? No sé si puedes hablar por micrófono. Ay, no tengo el chat puesto. No sé si estás... Liliet no sirve su micrófono, profesor. Ah, y siempre la hago participar, ¿verdad?
Sí, no Es- surge. sí, gracias. Nes, qué es un perfil de concentración? Bueno, Lilet sí nos puso algo en el chat, no lo estaba viendo yo, ¿no? ¿Se podría decir que es un gradiente? No. Yo espero que sí hayan revisado qué es un gradiente, pero perfil de concentración y gradiente no es lo mismo. Según yo, un perfil de concentración es como ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, perdón. Es como, Es como, quítale el como, porque si no voy a ser sarcástico. Es 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 una forma de cómo se comporta la concentración. cuando en algún problema ustedes les decían, por favor, determina el perfil de concentraciones o dibuja el perfil de concentraciones, ¿qué es lo que hacían en los ejercicios? Y bueno, además ya llevaron 3 cursos de fenómenos de transporte, entonces supongamos que no se acordaran respecto a transferencia de masa, pero ustedes determinaron perfiles de temperatura en transferencia de calor, perfiles de velocidad en mecánica de fluidos y perfiles de concentración en transferencia de masa. Entonces, el término perfiles yo esperaría que sí supieran a qué se refiere uno con él. Si no, lo vamos obviamente a indicar aquí, pero a ver, échale memoria y dinos, ¿qué entregabas cuando te dejaban un perfil? En este caso de concentraciones. Pues la forma en cómo se comportaba la temperatura respecto a un sistema, cómo iba variando a lo largo del sistema, A lo largo del sistema, o sea, en función de qué parámetro. de la coordenada en la que se estuviera modificando. Ok, suena bien. Entonces, tú entregabas, digamos, una grafiquita en la que tenías, no, bueno, mis dibujos son cada vez peor aquí en este pizarrón, pero bueno. Vamos a suponer que lo que estoy tratando de dibujar es el plano cartesiano, porque lo que queremos es poner qué contra qué iría. Si es perfil de concentración, ¿qué va en el eje vertical? En el eje, la temperatura. De concentración. Ah, sí, Perfil de perdón, concentración. concentración. Sí, perdón. Concentración, ¿no? Entonces, concentración del componente I, ¿en función de qué? De Z. De Z, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. obviamente teníamos que conocer el sistema y poner nuestro sistema de referencia y entonces vamos a indicar cómo varía, en esa gráfica vamos a indicar cómo varía la concentración respecto a la dirección Z. Ajá. Eso es un perfil de concentración. Ujú. Ok, Sí. gracias. Nada. Tomás, ¿qué es un gradiente? Es un vector. Muy bien, es un vector. ¿Te Y acuerdas de la definición en coordenadas cartesianas? es el. Ah, es que es un operador, es el operador Nabla, ¿no? Sí, el operador Nabla, ajá. Ese es cómo se simboliza y Ah, sí, ya me acordé de cómo es en coordenadas cartesianas. ¿Lo escribo? lo puedes escribir, sí. Uy. Ahí ya borré mis dibujitos. Mm. ¿Sí va a caber todo lo que vas a escribir? Creo que no. Es que
No Estoy en el estoy, colegio. no estoy tan seguro. A ver, déjalo borrar, es que como tenemos dedos muy grandes. Profesor, Sí. en lo que escribe Tomás, ¿puede explicar otra vez la definición 4? ¿Cuál era la? Ahorita cerré el chat, entonces no la veo. Repítame Yo cuál se era. la digo, no se preocupe. ¿Eu? Yo le digo, Dime, por favor. dice, bueno, la definición de relación de concentración másica con densidad másica de una solución. Es lo que está ahorita escrito arriba en negro. Entonces, Sí, pero no entiendo muy bien. a la izquierda lo que tenemos es masa. Bueno, ya le borré, pero era masa de I entre el volumen. O sea, eso es la concentración másica. La concentración másica es igual a la fracción másica multiplicando a la densidad de la solución. ¿Sí? Sí. Sí, ya vi. Lo voy a intentar poner aquí arribita. La concentración de I, pero másica, va a ser igual a la fracción másica del componente I multiplicando a la densidad de la solución. Sí, ya vi. Muy bien. Entonces, regresamos a lo que es gradiente, ¿no? Entonces, Tomás escribió ahí algo. ¿Qué te faltaría, Tomás? Porque tú dijiste que es un vector y yo en lo que has escrito todavía no veo que es un vector. Además de, por ejemplo, la flechita, ¿no? Pues que esas son coordenadas, ¿no? Ajá, falta la parte de las coordenadas, o sea, falta los componentes del vector unitario, ¿no? Tenemos Ah, sí, cierto, I, J y K. ajá, y J y K es el vector unitario y está en la dirección X, J en la Y, K en la Z, ajá. Y ahora sí sería eso un vector, ¿no? Entonces, obviamente tú pusiste la definición ya aplicando el operador nabla a una función f minúscula. Como definición, incluso la podríamos escribir sin las f's, ¿no? Tendríamos que es la parcial respecto a x, eso en la dirección de x, más la parcial de respecto a y, eso en la dirección y, más la parcial respecto a z en la dirección k, ¿no? Entonces, eso es un gradiente distinto a perfil de concentración. Bien, gracias, Tomás. Gracias. Siguiente término que venía marcado en la lista. ¿A quién le tocó? ¿Es el de concentración molar? Creo que A ver, dinos. ver, me toca a mí. Yo encontré que la concentración de las soluciones, bueno, concentración molar, corresponde a la cantidad del soluto presente en una cantidad dada de solvente. Entonces también va a ser un Y cociente, encontré ¿no? que se puede. Ajá. Y También es un encontré cociente. diferentes tipos. ¿Qué hay en el numerador? ¿Qué término? La masa del soluto. ¿Masa? Es concentración Bueno, molar. es que yo encontré que la concentración. Perdón, moles de soluto. Muy bien. Número de moles del soluto. ¿Y luego qué hay en el denominador? El volumen de la solución. Muy bien, el volumen de la solución. Entonces es algo similar, por eso dejé arriba la relación de hace rato. Entonces ahorita lo que nos están diciendo es número de moles del componente I sobre el volumen total de la solución. Muy bien, gracias. Entonces eso fue concentración molar de I en la solución, lo que acabamos de escribir. Luego, ustedes podrían ponerle
una C, obviamente hay que distinguir entre la concentración másica de esta otra concentración. A veces uno puede hacer esa distinción poniéndole una prima, poniéndole un asterisco. Para una de las concentraciones utiliza uno el término, la letra minúscula, y para el otro la C mayúscula. En fin, la notación que quieran, pero que ustedes distingan uno de otro. Bueno, entonces eso fue concentración molar de I. Luego, Benítez Pacheco, densidad molar de una solución. La densidad molar de una solución son los moles totales. Igual es un cociente de los moles totales entre el volumen de la mezcla o de la solución. Entonces tenemos número de moles totales entre el volumen total de la mezcla. Muchas gracias. Entonces eso fue densidad molar. Y luego ya avanzamos para el 7, Fernando. ¿Cuál es la relación entre la concentración molar de I con la densidad molar? Pero creo que lo que entiendo es el cociente de lo que mencionó mis compañeros. Ay, no te oigo. El cociente, profe. ¿El cociente qué? ¿A qué es igual el cociente? El cociente de la concentración molar de I sobre la densidad molar de la solución. ¿Eso a qué es igual? Es la relación de la concentración molar de I. ¿Y a qué es igual? Así como lo pusimos acá arriba para la concentración másica y la densidad másica. Déjame. O sea, aquí nos va a faltar un igual. ¿Y qué es lo que va a escribir aquí multiplicando? El anterior, este de los moles sobre el volumen. No te escuché. No escuché. ¿Se escucha? Ahí ya más o menos. Es que no sé qué está pasando. ¿Qué tengo que escribir? Pues escríbelo tú. Este término es la concentración. Sí, ese término es la concentración molar de I. El otro término a extrema derecha es la densidad molar de la solución. Y entonces algo nos falta en medio. Era algo así. Pero este creo que era de inicio. Se terminó. Los moles de I. A ver, eso obviamente es una relación, pero ¿a qué es igual esa relación? No es igual a lo que tenemos escrito. ¿No es igual a la concentración molar? No, o sea, checa simplemente términos. Podrías simplificar. Voy a seguir rayando lo que acabas, ¿no? Podrías simplificar volumen total entre volumen total, ¿no? Y luego, ¿qué te queda aquí? Número de moles de ahí entre número de moles totales. ¿Eso qué es igual? A la fracción molar. Muy bien. Entonces, el término que va aquí, todo eso que escribiste, todo eso es la fracción molar de I. Lo que no sé es cómo cambiar de color. Como para que se distinga. Ah, ya encontré otro color. Ok. Entonces, lo que habíamos puesto
Me equivoqué de elemento. Todo lo que habíamos puesto aquí, eso es fracción molar de I. Obviamente ya vimos que es un cociente del número de moles de I entre el número de moles totales, ¿no? Entonces, lo que yo quería era justamente una expresión que nos relacione o nos diga cómo un término depende del otro. Entonces, tenemos aquí concentración molar de I es igual a la fracción molar de I por la densidad molar de la solución. Acá arriba, pues en lugar de tener la fracción molar, lo que teníamos era obviamente la fracción másica. Bien, gracias. Entonces, seguimos con el 8, Geraldine. La velocidad promediada en masa es el promedio de todas las velocidades de cada uno de los componentes que se encuentran en la mezcla. Ajá. ¿Y tienes una formulita como que expresa eso que acabas de decir con palabras? Pues sí hay, en realidad encontré una, pero no sé cómo explicarla como tal. ¿La puedes escribir? Sí, ya vi cómo se utilizan los lápices. Muy bien. Ay, es una M. Esa es una M, está bien. Sí, perdón. Es para que vean que no está tan fácil escribir en... Bueno, depende mucho qué instrumento tenga. Ahí está. Esa es la expresión que encontré. Que la VM es el promedio, bueno, la velocidad media másica. Ajá. Y la VA es de cada de los componentes, pero lo que no entiendo es cuál es la W. Ok. Entonces, ¿y fue lo único que encontraste? Bueno, se simplifica eso porque la expresión como tal es la sumatoria de la velocidad del componente por la densidad entre la sumatoria de la densidad. Ajá. Esa me gusta más y así vamos a entender, ¿no? Entonces, teníamos la velocidad másica. Entonces, cuando estamos promediando algo, en sentido estricto podríamos también usar integrales. O sea, aquí la idea es, vamos a promediar sobre todo lo que está presente, ¿no? Entonces, tú nos dijiste, va a ser un cociente y en el numerador tenemos una suma de términos que es un producto, ¿no? Tenemos la velocidad de cada uno de los componentes. Acá convendría haber hecho el mismo tipo de V, ¿no? Entonces, esta va a ser la velocidad promedio, digamos, del fluido. Y acá tenemos es la velocidad solamente de un componente. Entonces, la suma la estamos haciendo sobre todos los componentes. Y dijimos que si estamos promediando respecto a masa, entonces, en sentido estricto, aquí lo que tendríamos es una densidad másica. Bueno, en sentido estricto, tendríamos aquí por la masa, o sea, el producto de la velocidad de ahí por su masa, por su masa. Y en el momento en el que decimos, eso es tendríamos que, o sea, primero hacemos o tomamos a ver, estoy tratando de encontrar las palabras adecuadas. Primero queremos saber cuál es la contribución a la velocidad de cada componente. Eso es lo que tenemos en el numerador. Y lo vamos a ir sumando, la contribución del componente I, o del primer componente, segundo componente, tercer componente, entre
lo de todos. Entonces, primero tenemos en sentido estricto la velocidad de ahí por su masa, y como estamos sumando respecto a la masa de todos, en la expresión que tú habías encontrado respecto a estas densidades, ¿qué era lo que tenías? Velocidad de ahí multiplicando a la densidad. la densidad del componente I. Ajá. Ajá, entonces le tengo que poner aquí una I, ¿cierto? Sí. Y luego es entre la suma de las densidades másicas de todos los componentes. Entonces, generalmente se parte, repito, del producto de velocidad por masa. Y después podríamos, como tendríamos aquí en el numerador velocidad por masa y en el denominador todas las masas, si a las masas las dividimos todas entre el volumen total, pues es así como pasamos de densidad de masa a densidad, porque estamos dividiendo tanto numerador como denominador por lo que es la masa. Ah, ya me equivoqué. Ahí voy. Les voy a volver a compartir. Espero que no se borre. Espérenme tantito. Ahí voy. Creo que lo tengo escrito en otra presentación y es lo que estoy tratando de mostrar porque es más fácil de esa manera. Ok, nada más que lo que encontraste, perdón, pero esa no es la densidad de la solución. Bueno, como habíamos puesto, no puedo compartir, ahí voy, no sé qué está pasando, ¿por qué no me hace caso Zoom? A ver, va otra vez. Ahí ya lo logran ver un PowerPoint. Geraldine. Ok, bueno, gracias. Ok, entonces va a ser más fácil con estas notaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que el libro del que está el extracto de estas ecuaciones, ellos para poder diferenciar entre concentración molar y concentración másica usan la Rho con un subíndice para concentración másica y la C para concentración molar. Entonces, cuando queremos definir la velocidad promediada en masa, ciertamente tenemos ahí un cociente. En el numerador tenemos la suma de estos factores, pero aquí es la concentración másica. Que sería lo mismo a lo que habíamos dicho hace rato, es la densidad, pero del componente puro. No es cierto, no es lo mismo. Borren eso, ya me equivoqué. Finalmente es
Si fuera del componente puro, tendríamos nada más concentración del componente entre el volumen, perdón, masa del componente entre volumen del componente. Y aquí en estos casos, cuando utilizamos la Rho de A dijimos que era concentración másica. La concentración másica va a tener unidades de masa entre volumen total. Entonces, esto parte de decir, la velocidad promediada en masa va a ser igual a la suma de las velocidades por sus masas, entre la suma de todas las masas. Y luego tanto numerador como denominador lo vamos a dividir entre el volumen total de la solución. Y entonces la masa del componente entre el volumen de la solución se convierte en la concentración másica. Entonces por eso es que tenemos aquí en el numerador la suma de los productos de concentración másica de A por su velocidad y en el denominador simplemente la suma de las concentraciones másicas de todos los componentes. La suma de las concentraciones másicas va a ser igual a la densidad de la solución, densidad másica. Y por eso desaparece aquí el símbolo de la suma y el subíndice A. A es cada uno de los componentes en esta notación. Entonces, al final, lo que nos está quedando, si vemos este cociente de densidades, nos queda esta W es una fracción másica. O sea, el tener la velocidad promediada en masa va a ser la suma del producto de la fracción másica, que nosotros estábamos usando la letra X, si no me equivoco, por las velocidades de cada componente. ¿Sí, Geraldine? Sí, ya quedó claro. ¿Por qué la W? Bueno, entonces eso era la W. Acuérdense, cuando vamos a un libro, pues obviamente tenemos que buscar cuál es la notación y no dar por hecho que, por ejemplo, Rho siempre sea densidad. A lo mejor están en otro tema y usaron esa letra para otro parámetro. Entonces, siempre es muy importante saber para qué están usando cada una de las letras. Bueno, gracias, Geraldine. ¿Con quién seguimos? Okay. Conmigo. Ok. ¿Y término? ¿Perdón? ¿Cuál es el término? Es la velocidad promedio en moles. Promediada en moles. Que está ahí. Que está ahí. A ver, explícalo. Bueno, la velocidad promediada en moles, aquí dice que es la sumatoria de la concentración, creo que es del compuesto I, ¿no? Por la velocidad del compuesto I. A ver, déjeme ver. ¿Qué concentración es entonces? Es la concentración del compuesto del ¿Molar componente. o másica? No, es molar. Es molar. Sí, es molar, muy bien. Gracias. Sí, es molar. Muy bien, ¿no? Entonces, Ustedes siempre nos pone nerviosos. Uy, ahora resulta. Bueno, entonces el producto ahí tenemos de la concentración molar, por eso estamos promediando en moles, por la velocidad de cada componente entre la suma de todas las concentraciones molares. Sí. Y entonces al final eso se simplifica y ¿qué queda del lado derecho? Que es igual a la sumatoria de la fracción molar. Muy bien. Del componente I por la velocidad del componente I. Muy bien. Entonces, si se fijan, eso viene también análogo al otro caso de decir, si vamos a promediar respecto a moles, nosotros pues ya esperaríamos justo este resultado, el de la derecha. Porque tendríamos en el numerador, tendríamos una suma de todo el número de moles de cada componente multiplicando la velocidad entre el número de moles, la suma de el número de moles de cada componente, ¿no? Entonces eso se va a simplificar y nos va a quedar lo mismo, nos va a quedar justamente fracción, la suma de estos productos que están formados por la fracción molar
y la velocidad de cada componente, ¿no? Entonces, eso es una velocidad promediada en moles. No sé si se acuerdan cuando en mecánica de fluidos a veces ustedes determinaban los perfiles de concentraciones, determinaban los componentes de velocidad en distintas direcciones y después de alguna manera promediaban o sacaban la velocidad promedio en una sola dirección. Y para hacer eso lo que utilizaban era integrales. Entonces es algo similar la idea cuando por ejemplo decían, a ver, voy a borrar aquí. Quiero la velocidad promedio de la componente, no sé, X, ¿no? Y entonces, espero lo recuerden. Ustedes agarraban una integral, o sea, era como decir, bueno, voy a tomar esa componente X y la integro en la dirección X respecto a X, ¿no? Es una idea más o menos similar la que estamos haciendo al promediar respecto a masa o respecto al volumen. O sea, tomamos esa variable y entonces la multiplicamos dependiendo sobre qué queremos promediar, ¿no? Si queremos promediar respecto a masa, pues lo multiplicamos sobre las masas y vamos a hacer una suma. Acuérdense que el concepto de integral es como hacer una suma de todos los elementos. Entonces sumamos sobre todos los elementos sobre la suma de solamente el parámetro sobre el que multiplicamos. Si estábamos promediando respecto a masa, en el denominador aparecerán masas. Ahora en las definiciones que vimos en el libro, pues ahí hacían un rearreglo para que aparecieran las densidades másicas o molares. Pero la idea de ese tipo de promedios pues, no debe ser totalmente extraña. Al contrario, debe ser familiar porque ustedes ya llevan haciendo este tipo de promedios en los distintos fenómenos de transporte. Bueno, entonces ya vimos esa parte de a qué equivale la velocidad promediada en masa, la velocidad promediada en moles. Ok, Luis, flux molar total. Este viene de la ley de Fick, ¿no? Va a aparecer. Bueno, viene de la ley de Fick. No necesariamente. Yo quiero saber así como el total, que obviamente involucra el flux difusivo. Sin necesidad de que... O sea, a lo mejor hay algunas versiones en las que obviamente sustituyes y dices, ok, voy a poner ley de Fick, pero ¿qué escribirías? Ya sea que nos compartas pantalla o que lo escribas, lo que quieras. Ok, lo escribo. Ok. ¿Sería ese? A ver, bien. Entonces ahí,
¿Qué tenemos? ¿Qué término es la NA, lo que está al lado izquierdo? Sería el flux total molar. Flux total molar de A para la especie A. Luego, ¿qué va a ser igual? Después sería igual a el flux difusivo más el flux convectivo. O sea, todo lo que está aquí, eso es el flux Es J de ahí. difusivo, ¿así? Ajá, JA, sí. ¿no? Sí. Y el Como bien siguiente sería dijiste, el flux convectivo. eso es ley de Fick. Ajá. Ley de Fick escrito en términos, obviamente, de las concentraciones molares. ¿Cierto? Sí, Entonces, X es fracción molar. sí. C, ¿qué es? Ay, no me acuerdo. O sea, bueno, DA pues es la difusividad y C es la constante. ¿Qué unidades va a tener? Si X era fracción molar de A. Sería moles sobre... Ay, ¿Moles sobre A? No. ¿Moles sobre no. qué? ¿Sobre metro cuadrado? No. No. Ay, no, espérame. Generalmente, ¿para qué usamos la C? ¿Qué representa? En transferencia de masa, ¿qué es lo que representa? Ah, se me fue. Es que se me olvidó. Se te olvidó. Creo que incluso en el chat, yo veo que no tengo abierto el chat, pero te están ayudando. Sí, es la concentración. La concentración, ¿másica o molar? Molar. Molar. Ok, a ver, si fuera una concentración, ¿es la concentración de A? No, es la concentración total, ¿no? Exacto, la concentración total. ¿Cómo le llamamos a la concentración total hace rato? O sea, tú ya dijiste, ¿es número de moles entre qué? Número de moles entre... Ahorita nada más estamos hablando de C. ¿Número de moles entre qué? ¿Entre el volumen? Entre el volumen. Ajá, ok. Sí. Pero dijiste es total, lo cual es cierto, o sea, es de toda la solución. ¿Cómo llamamos a ese término ¿Cómo le llamamos hace rato? Al número de moles totales entre el volumen total. No, sí, ¿No? Densidad molar, ¿no? Sí. Esos fueron de los primeritos términos que veíamos, ¿no? Que era densidad másica, densidad molar. Entonces, en este caso, esa C va a ser la densidad molar. Ok, entonces, el segundo término dijiste que tenía que ver, obviamente, con la convección. Entonces, si se fijan, Na más Nb sería algo muy específico, sería para un sistema de dos componentes. Y entonces tenemos aquí el flux de A y acá tenemos el flux de B. De manera tal que esto sería el flux total. Y si lo multiplicamos por la fracción molar solo de A, pues obviamente el segundo término es lo correspondiente solo para A. Ahora, en términos, puede ser que ustedes encuentren otras expresiones en las que esta segunda parte es una multiplicación, o sea, nosotros decimos el flux total va a ser efectivamente el componente difusivo más el componente convectivo. Y el componente convectivo ya habíamos dicho desde sesiones pasadas que tenía que ver con el movimiento macroscópico de los fluidos. Por eso es que aparece el término de velocidad lineal del fluido en esos términos. Ajá. Entonces tenemos aquí la concentración, perdón, ya iba a poner I, pero en realidad con esta notación sería A. Ajá. La concentración molar de A por la velocidad, y acá es una velocidad justamente
la promediada en moles, ¿no? Entonces, esta velocidad, por eso vimos hace ratito el término de ¿qué es una velocidad? Sería la velocidad promediada en moles, para que entonces multiplicando a la concentración de A, pues nos dé el producto, lo que nos va a dar es el término convectivo. Entonces ahí tendríamos, es lo mismo. Entonces para el componente A. Bien, ¿dudas hasta ahí? No sé si hay manos levantadas porque no he puesto la otra ventanita. Ok, no veo manos levantadas. Bueno, entonces esos eran los 10 términos. Les voy a recomendar que por favor, si ahorita te doy la palabra, Tomás. Si todo lo que vieron en transferencia de masa no lo tienen muy claro, muy fresco, entonces lean, pero lean en serio, por lo menos el capítulo 3. Pueden leer, pueden basar su repaso en cualquier libro de transferencia de masa. Respecto al repaso que ahorita estamos haciendo, una opción puede ser el capítulo 3 del CIDER. Entonces, no esperen a que vamos a revisar o a explicar todos y cada uno de los términos. Funciona mucho mejor y funciona mejor sobre todo en términos de su aprendizaje, el que ustedes sean proactivos y entonces se pongan a repasar, se pongan a estudiar en un libro cualquiera de fenómenos de transporte, incluso el BIRT, o el libro de Lobo, o el capítulo 3 del CIDER. Bien, Tomás. Doctor, en la fórmula del flux, donde considera la difusión y la convección, fue la fórmula que ocupamos para el ejercicio el problema anterior, pero bueno, sí veo la difusión, pero la convección, ¿cómo se ve en ese sistema? ¿Hablas del vaso de benceno? Sí. Ok. Ahí lo que uno tendría que ver es si hay o no convección, ¿no? O sea, depende mucho dónde esté uno haciendo el balance. Si uno está considerando nada más la corriente de aire encima del vaso, ahí lo que va a dominar va a ser obviamente la convección, no va a dominar la difusión. Pero en la película estancada, la situación es distinta, porque justo como está estancada, pues la velocidad promedio o la velocidad promediada va a ser 0. Y si esa velocidad promediada va a ser 0, el flux total pues se vuelve únicamente difusivo. Obviamente vamos a ver la respuesta, la solución de ese problema, no crean que no. Bueno, entonces, sí, más o menos respondí tu pregunta, Tomás. Sí, doctor. Vamos a ver en detalle la solución, no crean que no. Bueno, vamos a continuar un poquito hablando de difusividades. Creo que ahorita se oye más la campana de la basura que mi voz, pero bueno. Así tenemos que trabajar. Ahí ya se ve un PowerPoint. Sí, ya sé. Ok. Bien, entonces, los coeficientes de difusión o las difusividades se pueden estimar experimentalmente. Sabemos que cuando no están reportados los valores, entonces podemos utilizar correlaciones para estimar esta propiedad de las sustancias. Y bueno, lo que primero me gustaría que analizáramos es los órdenes de magnitud de las difusividades.
Estas tablas vienen también del capítulo 3 del CIDER. Y entonces vemos ahí una serie de valores de difusividad. Obviamente cambia la difusividad con la temperatura. Eso ustedes ya lo observaron en el ejercicio, el primero respecto a estimación de difusividades utilizando distintas correlaciones. Y yo espero que se hayan fijado en cuál es el efecto de la temperatura y en cuál es el efecto de la presión. Ahorita en un rato ustedes me van a comentar con sus resultados qué es lo que ocurre, ¿no? Pero de la parte experimental, por ejemplo, aquí tenemos datos para gases, ¿no? Difusividades en gases y tenemos indicados los pares, ¿no? CO2 y ahí un óxido de nitrógeno. A ver, a lo mejor se ve. Sí, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita con las tablitas, vamos a ver valores de difusividades en gases, en líquidos y en sólidos. Y si bien la difusividad es una propiedad que depende de la temperatura, también me van a indicar cómo depende de la temperatura, pero vamos a fijarnos en órdenes de magnitud. Entonces, lo que quiero que voy a poner el chat y también quiero ver los participantes. Entonces, lo que quiero que de manera individual vayan viendo es más o menos cuál es el intervalo de valores, por lo menos en la tabla, ¿no? En centímetros cuadrados sobre segundo. Y después lo que quiero que hagan es que utilicen notación científica y lo redondeen simplemente a una unidad. Por ejemplo, este valor del 0.043 sería 4 por 10 a la menos 2 centímetro cuadrado sobre segundo. Lo que quiero es que se fijen en los extremos, o sea, que ustedes rápidamente revisen los numeritos y digan, a ver, ¿cuál es el número más pequeño de estos que están aquí reportados? ¿Y cuál es el número más grande? Y nos vamos a fijar obviamente aquí en el intervalo de temperaturas, de dónde a dónde van. Hay un orden en la tabla de manera tal que los coeficientes de difusión de menores temperaturas están en la parte superior y los últimos están generalmente a mayor temperatura. Entonces, vamos a ver. Zuleima, por favor, dinos cuál es el intervalo. Primero, ¿cuál es el valor más pequeño? ¿Para qué par de gases? Disculpe, doctor, no entendí su pregunta. Sí, que nada más veas la lista de valores de difusividades y nos digas cuál es el valor más pequeño de todos esos. ¿El primero? El 0.096 es el más pequeño. Ya leíste todos. No, todavía no. Permítame. Haz una lectura de esa lista así rapidita y dime el número más pequeño es. El que tiene 0.0945. 0.0945. ¿Ese es menor que 0.03? No. No. Otra vez, ¿cuál es el número más pequeño de la lista? Sería 0.003. ¿Ese justo 0.0362? Ok. Ahora exprésalo en notación científica tomando una cifra en unidades. 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2 centímetros cuadrados sobre segundo. Ahora fíjate en el valor más grande de la misma lista. ¿Cuál es el valor más grande?
0.674. ¿Ese es más grande que el de arriba? No. ¿No? Entonces, ¿cuál es el más grande? Sí. El de 0.726. Ok, creo que coincidimos. Espero que no se nos haya pasado algún otro. Exprésalo igual en notación científica. 7 por 7 por menos 1. Metros cuadrados 10 a sobre la segundo. menos 1. Ajá. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, segundos. Ok. Bien, entonces, el orden de magnitud, recordemos, esto es para gases y ya vimos ahí que para gases teníamos, el más pequeño fue 4 por 10 a la menos 2, o sea, el orden de magnitud es de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados sobre segundo y en el máximo, que era el de 0.72, ahí teníamos 7 por 10 a la menos 1. Entonces, hasta por 10 a la menos 1 centímetros cuadrados sobre segundo. Bien, gracias, Zuleima. Vamos a pasar a otra. Obviamente recuerden estos valores, anótenlos. Tenemos aquí lista de difusividades de sustancias, 3 pares de sustancias en estado líquido. Obviamente las temperaturas son distintas a las anteriores, ¿no? Aquí incluso están en Celsius. Karina, ¿cuáles eran las temperaturas para gases? Más o menos. ¿Desde qué va? Desde, si tomamos esta como la temperatura más baja, 273, y luego, aunque dice ahí 0.2, hasta 437. Digo, la molécula pega acá, le pega a la otra parte. Los valores de difusividad a esas temperaturas, El si intervalo entendí bien, global. ok, si entendí bien su pregunta va desde 3 a la menos 2 hasta 7 a la menos 1. Los valores de difusividad, pero los de temperatura en Celsius. Ah, ok, es de 25 grados hasta 25 Celsius, ¿a qué equivalen Kelvin? 298 Kelvin. Ok, y No, entonces está desde 0 grados centígrados aproximadamente. Más o menos. Hasta 437 serían 164 aproximadamente. Ok, entonces tomen en cuenta eso, ¿no? Hasta 164 Celsius. Acá en líquidos tenemos temperaturas bajas entre más o menos 10 y 40 Celsius, más o menos, ¿no? Y entonces aquí tenemos cómo van cambiando las difusividades. Ajá. Las difusividades, ¿cuál sería el intervalo, Benítez, que dirías en que están las difusividades para líquidos? De 0.2 a 2. Ajá, más o menos, redondeando, ¿no? De 0.2 hasta 2, ¿qué? Centímetros cuadrados sobre segundo. Fíjate. No, por 10 a la menos 5. Ah, muy bien, si no nos iba a pasar como la otra sesión que nos estábamos equivocando. Por 10 a la menos 5. No lo había visto. ¿No? Entonces tú dijiste más o menos desde 0.2 hasta 2 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Dinos, ¿cómo son estos valores respecto a los anteriores? Mayores, muy chiquitos. menores. ¿Son más pequeños? ¿Son más pequeños? ¿Estás dudando o...? No, sí, son más pequeños. Son más pequeños. Porque es por 10 a la menos 5. Ok, porque el orden es por 10 a la menos 5, exacto. En el otro estábamos por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 1. Bien, gracias. Tomás, ahora vamos a revisar los datos para sólidos. Bueno, yo supongo que cuando pongo estas ventanitas no dejo ver lo que está atrás de las ventanitas, entonces nunca sé bien ustedes qué ven, pero
Ok, la tablita a la derecha es para difusividades en estado sólido. Ahí vemos que las temperaturas en muchos casos están reportadas para 20 Celsius y tenemos ahí algunas a temperaturas mucho mayores, a 500 Celsius. Sí. Ok. El intervalo de valores para difusividad, ¿cuál es? De 1.1 por 10 a la menos 16 a 2 por 10 a 2 por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8, ajá. ¿No? Entonces, y estas difusividades son respecto a las anteriores. No, son mucho más pequeñas aún. Son mucho más pequeñas. Entonces, vemos que las difusividades en gases son las mayores, luego seguirían las de líquidos y luego las de sólidos. Pero vemos que en general los órdenes de magnitud son tales que los coeficientes de difusión, los valores, digamos, no encontramos intervalos de valores traslapados, ¿no? O sea, entonces, esto también es importante cuando estamos haciendo cálculos o haciendo una estimación del coeficiente de difusión con alguna correlación o algún otro método, de manera tal que el resultado, para saber si estamos bien, podríamos hacer la comparación con estos valores y decir, a ver, por lo menos está en el orden de magnitud, dado que los órdenes de magnitud son significativamente distintos dependiendo del estado de agregación. Ok. Ustedes ya en el ejercicio de la sesión pasada utilizaron algunas correlaciones, entonces tarea para la siguiente sesión es, ustedes utilizaron correlaciones que son para difusividades en estado gaseoso. Van a revisar las correlaciones de Wilke y Chang, y lo estoy escribiendo en el chat, y la correlación, esa es una, la de Wilke y Chang, y la otra es la de Stokes-Einstein. Ya lo escribí. Las correlaciones que están en el capítulo 3 del CIDER, lo que quiero, y bueno, también aparecen en otros libros o en internet, lo que quiero que se fijen es, al igual que en las correlaciones que ya utilizaron para la de Fuller, la de Gilligan, para estimar difusividades en gases, estas que son para líquidos, quiero que se fijen en qué términos aparecen. Es decir, ¿de qué depende la difusividad? ¿De qué dependen los modelitos matemáticos que están describiendo la difusividad? Vamos a empezar a hacer ese ejercicio primero con las difusividades, bueno, perdón, las correlaciones de difusividad para gases, que fueron las correlaciones que ustedes ya habían revisado y utilizado la sesión pasada. Entonces, repito, eso es tarea, que ustedes lo revisen. Y la vez pasada, ustedes ya utilizaron, por ejemplo, esta ecuación. Y lo que quiero que hagan es que se fijen en cuáles son las variables, qué significan, ¿no? O sea, están dependiendo de las condiciones a las que se encuentran los gases, la temperatura y la presión. Y después, ¿qué otras propiedades de las sustancias aparecen ahí? Aparece el peso molecular y aparece el volumen molar. Entonces, eso quiere decir que es importante cuánto espacio están ocupando los componentes o las especies químicas para que entonces uno, o sea, eso es importante en esta propiedad intensiva que es la difusividad y que nos está indicando cuán fácil es que A se transporte en B por el mecanismo de difusión. Entonces, obviamente, aquí yo veo una dependencia con la temperatura, de manera tal que
si la temperatura aumenta, la difusividad va a aumentar. Entonces, si yo quiero promover la difusividad en algún proceso, si es importante que se promueva, puedo aumentar la temperatura. Y veo también el efecto de la presión, ¿no? La presión está aquí en el denominador. Entonces, si yo aumento la presión, la difusividad no la voy a favorecer. Me conviene al contrario, disminuirla. Porque al aumentar la presión, pues va a haber más choques entre A y B. Y entonces eso dificulta el transporte. Siguiente ecuación que ustedes también utilizaron, la de Fuller, ¿no? Entonces veo aquí también la temperatura, la presión, y estoy viendo ahora volúmenes atómicos de elementos en moléculas. Y también acá masas o pesos moleculares. Entonces, es parecida la expresión. Con Chapman y Enskog, aquí pues obviamente veo los pesos moleculares, la temperatura, la presión, eso se está manteniendo en estas correlaciones. Si se fijan, la dependencia es muy parecida, T está a la 3 medios, la presión aparece siempre en el denominador, los pesos moleculares en la expresión aparecen en un término en una raíz cuadrada y tenemos aquí una suma de cocientes. En el denominador están esos pesos moleculares. Entonces, hay cierta similitud en estas ecuaciones. Uno no esperaría algo totalmente distinto. Ahorita, si hubo dudas, ahorita veo cuáles son las preguntas y les doy oportunidad de que hagan esas preguntas. Pero vemos otros términos aquí, ¿no? Y en el nombre de los términos, vemos aquí el término de colisión. Entonces, aquí ya estamos tomando en cuenta con esta correlación las interacciones intermoleculares que pueda haber y cómo esas interacciones intermoleculares, especialmente colisiones, o sea, choques entre moléculas, cómo van a afectar el proceso de difusión, porque no es lo mismo pensar en cómo una molécula se va a ir transportando en un camino, por así decirlo, en un camino en el que no tiene obstáculos versus un camino con el que va a ir chocando con otras cosas, donde esas cosas obviamente en este caso van a ser otras moléculas. Entonces, eso hace que la difusividad, eso impacta la difusividad, tiene un efecto sobre la difusividad. Y es algo así quiero que ustedes hagan para los coeficientes de difusión en líquidos, ¿no? Entonces van a revisar por lo menos estas dos ecuaciones, las de Stokes-Einstein y la de Wilk-Chang, y pregúntense, ¿por qué está apareciendo esta propiedad? ¿Hay algo distinto? O sea, empiecen también a comparar. Esto era en gases. En las primeras parecería como que no están tomando en cuenta interacciones intermoleculares. Entonces, eso quiere decir como que a lo mejor están idealizando a esos gases. Y en esta última, entonces sí ya se ve qué ocurriría con el fenómeno de colisiones. Y luego pregúntense un poquito, vean, ¿qué está ocurriendo para líquidos? Bien. Regreso entonces. Lilietl tenía una duda, nos la escribió en el chat. En la ecuación de Chapman-Enskog, el valor de 1.858 es por 10 a la menos 3 o a la menos 27. En el lobo aparece como a la menos 3. Y en mi presentación la tengo como a la menos 27.
A ver, voy a ver de una vez para que no se me olvide el libro del lobo. Creo que lo tengo más o menos a la mano. Procesos, libros. Estoy buscando en el libro. Voy a revisar, efectivamente hay tal diferencia, y voy a revisar, lo importante cuando, bueno, obviamente puede haber errores de impresión en los libros, pero la otra cuestión es que a veces las unidades no son las mismas, ¿no? Y entonces le presentan a uno una ecuación, la forma es la misma, pero los valores no coinciden porque a lo mejor las unidades de cada uno de los términos no sea la misma. Esa podría ser una posible explicación. Lo voy a revisar y les digo la siguiente sesión. Y la otra, bueno, es consultar en otras fuentes, en otros libros, para que entonces uno pueda descartar o decir, ok, tengo varios libros que coinciden en el valor y uno solo que no, pues significaría que el que no coincide tiene un error de impresión. Bueno, entonces ya lo anoté. Revisar ese término en la ecuación. Bueno, entonces, ahora sí, en términos generales, que es algo que ven, gracias a ti, Liliet, es algo que ven en transferencia de masa. En términos generales, ¿cómo depende la difusividad de la temperatura, Alejandro? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la dependencia de la difusividad con la temperatura? Es proporcional. ¿Directamente proporcional? Ujú. ¿Eso es lo que vieron en el curso de transferencia de masa? Luis. Bueno, yo lo que estaba viendo respecto a la temperatura, mientras más se va aumentando, bueno, para algunas correlaciones y también en general se está provocando que se tenga mayor número de colisiones y eso provoca que sea mucho mayor la difusión. Uh-huh. No sé si esté bien. Pero matemáticamente, o sea, la difusividad con la temperatura, ¿cómo depende? Ya vimos que ahí en algunas de las correlaciones, pues T, la temperatura estaba a la 3/2, entonces eso no es una relación, o sea, no puede uno decir que es directamente proporcional una variable con la otra, porque T está a la 3/2. Pero en general, o sea, cuando uno ve de coeficiente de difusión, hay una expresión que no es esa de T a la 3/2 y uno es la que aplica en términos generales. La difusividad depende de la temperatura de esta manera. ¿Tomás? Mande, profesor. ¿Recuerdas cómo depende la difusividad con la temperatura? Pues como dice el compañero, es proporcional. No es directamente proporcional, pero entre mayor sea la temperatura, mayor será la difusividad. Pero ¿qué es lo...? Yo estoy seguro que sí lo vieron en transferencia de masa, ¿no? Lo que queremos. Estoy como de acuerdo con ellas, profesor, porque, o sea, no entiendo muy bien su pregunta. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuál es la función matemática de difusividad respecto a la temperatura?
¿Cómo depende la difusividad con la temperatura? Es que, bueno, más que hablar de de que es proporcional, es como que, o sea, que el aumento de la temperatura va a hacer que incremente la difusividad, ¿no? Algo así. Eso es lo que ya hemos dicho, pero hasta ahí como que no, parecería que no tenemos fundamentos matemáticos, y sí los hay. Bueno, en términos generales, independientemente de las correlaciones que ya vimos, la difusividad depende exponencialmente del inverso de la temperatura, que es lo que estoy tratando ahí de escribir. La difusividad a cualquier temperatura, obviamente es de I en un medio, ¿no? Entonces, ese coeficiente de difusión va a estar dado por una expresión de este tipo. Este tipo de expresiones se llaman ley de Arrhenius. Arrhenius fue quien estudió, bueno, este y otros fenómenos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el coeficiente, un factor preexponencial, un número que es una constante y que está multiplicando a la exponencial. Por eso se llama factor preexponencial. Dependiendo de la sustancia, pues será el valor de esa constante. Lo estoy distinguiendo de esta otra variable poniéndole, bueno, lo que quise poner aquí era un 0, ¿no? DI sub 0. Para decir este es el factor preexponencial y después tenemos la exponencial de menos la energía de activación entre RT. Entonces aquí está el efecto de la temperatura. ¿Qué ocurriría con la difusividad si aumenta o disminuye la temperatura? Y en este tipo de expresiones la temperatura siempre tiene que estar en escala absoluta. Entonces ahí va otra tareita que les voy a dejar. Revisen qué significa la energía de activación. Tanto para cualquier proceso como específicamente para el proceso de difusión. ¿Qué es eso de energía de activación? Por favor, obviamente que sea, no nada más es que encuentren la definición y la escriban y sin entenderla. Encuentren o construyan una definición que se entienda. Que ustedes digan, esta a mí me gusta porque la entiendo completamente. Ok. Después van a investigar también correlaciones o cómo se estima la difusividad para soluciones concentradas no electrolíticas. Lo escribí en el chat. Bueno, no escribí todo, ¿no? Nada más escribí soluciones concentradas no electrolíticas, pero es qué correlaciones hay o cómo se estiman las difusividades para estos sistemas. Quiero que por favor revisen el planteamiento matemático de transferencia de masa para el caso de contradifusión equimolar. ¿Qué es eso de contradifusión equimolar? ¿Cómo se aborda ya con las ecuaciones de transporte correspondientes? Eso lo vamos a retomar la siguiente sesión. Y también quiero que revisen la situación de transporte de masa en una película líquida en flujo laminar descendente lo acabo de poner también en el chat. Transporte de masa en una película líquida en flujo laminar descendente. ¿Cómo se describe desde el punto de vista de los mecanismos de transporte de masa? Bueno, ¿dudas de la tarea? Y bueno, por el tiempo, siguiente sesión, lo primero que haríamos sería revisar los ejercicios
transporte de masa que ya hicieron. Lo que ahorita me gustaría saber es quiénes ya los terminaron. Levanten mano. Alejandro, ya lo terminaste, ¿cierto? 3. Ya. Ok, para los que no, son muy poquitos los que sí ya acabaron y los que no. ¿Tienen dudas? A ver, un par de alumnos expresen las dudas. Por el tiempo, Nes, no importa que no sepas cómo levantar la mano, exprésate. No, me refería a que ya lo había terminado. Bueno. Entonces, ¿dudas? Ahorita les digo cómo levantar la mano para que todos sepan. Yo tengo una pequeña duda. Dime. En la ecuación de Gillian, Ajá. usted nos muestra una tabla que dice del volumen atómico y el volumen molar. Tenemos que tomar el volumen molar nada más, ¿no? Para ocuparlo y sustituirlo en la ¿Tú ecuación. qué dirías? Yo digo que es el volumen molecular. Sí. Bueno, entonces ya lo voy a ver. Solo era eso. Ok, gracias. Gracias. Ok, cuando hagan preguntas, o sea, no solo por esta última, pero me ha pasado que recibo preguntas por correo electrónico y a veces los alumnos, la opción más sencilla que toman es preguntar, ¿cómo se hace esto? O ¿qué tengo que hacer? En lugar de mostrar primero que ustedes ya lo intentaron y entonces más bien decir, pues no estoy seguro de si mi resultado es el correcto porque, o sea, dar una pequeña explicación o estoy dudando debido a que no sé si esta suposición es válida. O sea, es muy distinto el cómo pregunta uno con información que demuestre que uno ya lo intentó versus simplemente quiero que me digan cómo se hace y yo no me voy a esforzar. Entonces, yo sé que no significa que no lo han intentado, pero en ese sentido mi recomendación es más bien busquen la manera de hacer una pregunta concisa, pero que demuestre que ustedes lo están intentando. Bueno, entonces, siguiente sesión vamos a abordar los ejercicios que ya tenían de tarea más estos otros temas. Hagan un esfuerzo muy en serio por hacer la solución de manera individual, porque pues lo que queremos es que aprendan. Esa parte de esforzarse y de hacer el esfuerzo individual no es ir al libro y copiar el procedimiento o buscar en internet y copiar el procedimiento, porque ustedes después se van a enfrentar a problemas abiertos en que tienen que ustedes plantear posibles soluciones. Entonces nos estamos preparando para ese tipo de situaciones y por eso necesitamos que ustedes implementen sus herramientas, especialmente las herramientas matemáticas, para resolver los problemas. Bueno, obviamente si hay dudas, hagan su lista de dudas y entonces espero que logramos para la siguiente sesión resolverlas. Bueno, entonces tienen bastante tarea, por favor, abórdenla. Última aclaración de cómo levantar la mano en Zoom. Entonces, si mueven el cursor en la parte inferior, va a aparecer participantes, le dan clic y después de la lista de participantes, en ese cuadrito abajo hay 3 puntitos y generalmente en esa zona de los puntitos, exacto, ahí aparece levantar mano y después bajar mano y es como la pueden utilizar. Bueno. Por hoy sería todo, les agradezco. Espero que estén bien. Hasta luego. Doctor. Sí.
¿Podría preguntarle algo rápido de LPD? Sí. Lo que pasa es que estoy buscando el precio del